Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Hoy tengo el placer de contar con Olga Mediano, neumóloga del Hospital de Guadalajara y coordinadora del SEPAR. ¿Qué tal estás? Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, vamos a hablar un poco sobre la actualidad del COVID, que actualmente estamos viviendo la quinta ola. Y bueno, la primera pregunta que te hago, ¿qué crees o cuáles son las cosas de que actualmente estemos viviendo esta quinta ola, que parece que cuando está la cuarta parece que no se va a vivir la quinta, pero al final siempre hay una posterior más, una posterior más? ¿Qué no hemos aprendido las personas y qué crees desde los diferentes órganos si se ha podido también hacer algo mal? Bueno, esperemos que esta ya sí que sea la última de verdad, Sí. aunque bueno, por lo menos yo creo que ya no volverán a ser iguales y de hecho esta ya ha sido distinta, ¿no? ¿Qué cosas han fallado? Probablemente, claro, siempre decirlo a posteriori parece que es fácil, ¿no? Probablemente hicimos una desescalada excesivamente rápida de nuevo, porque esto sí que nos ha pasado en cada una de las olas a las que nos hemos enfrentado. Probablemente algunas de las medidas que se empezaron a desescalar, que yo creo que sí que fueron adecuadas, como retirar la mascarilla en los espacios abiertos, que efectivamente es una medida absolutamente segura, pues la hemos llevado un poco al extremo en situaciones en las que no es tan segura. Es decir, también nos hemos retirado la mascarilla en aquellas zonas en las que estábamos cerca de personas o incluso en espacios cerrados. Hemos incrementado mucho la movilidad, probablemente en relación con el verano y con la época que estamos viviendo, el fin de curso, etcétera. Y se nos ha juntado una variante, que es la variante Delta, pues que es mucho más transmisible que las variantes anteriores. Todo este cóctel, sumándose a que todavía no teníamos un porcentaje de población vacunada adecuado, pues es lo que ha hecho que los casos se hayan disparado. Bueno, pues las subidas de la curva de incidencia han sido claramente en vertical, ¿no? Y el número de infecciones ha sido probablemente muy superior a lo esperado por este cóctel del que hemos hablado. Claro, has hablado de la variante Delta, que se ha producido en la India mayoritariamente, Uh-huh. el que allí están sufriéndola además muy, muy cruelmente, que un porcentaje de vacunados allí no esté siendo al ritmo que quisieran. ¿Eso en qué nos puede repercutir al resto de países? Bueno, esto en la India o en cualquier país del mundo, ¿no? Si nosotros no podemos pensar que vivimos en nuestro continente o en nuestro país en una burbuja, el mundo está absolutamente globalizado. Por eso la estrategia de vacunación que se está llevando, en la que parece, ¿no?, que Europa y Estados Unidos y algunos otros países se están protegiendo de forma un poquito individualizada, pues en el futuro lo que veremos será que será una estrategia equivocada, ¿no? Porque ocurrirá esto. Si el virus se sigue replicando de la forma que lo está haciendo, de esa forma tan rápida, y pues ocurrirá esto. Podrán venir otras variantes que podrán no tener interés, porque puede que sean variantes que no tengan ni se salten los tratamientos, ni se salten las vacunas, ni tengan una mayor gravedad, o puede ocurrir que vengan variantes con alguna de estas características, ¿no? Y que entonces se conviertan en variantes de interés o variantes de preocupación, ¿no? Como nos ha pasado ahora con esta, ¿no? No produce enfermedad más grave, o al menos eso parece, pero sí que es tan transmisible y hace que las vacunas pierdan algo de eficacia, pues que nos estamos viendo en la situación que nos estamos viendo. Por eso la estrategia debe ser global y lo que se debe intentar no es tanto que nosotros tengamos vacunas cada X meses y el resto de los países desarrollados, ¿no?, sino que toda la población mundial pueda obtener la inmunidad para el virus. Claro, porque parece que no tiene el fin el virus, porque se están creando cada vez más variantes y parece que cuando parece que la cosa va mejor, vuelve otra variante y volvemos a estar otra vez mal. ¿Se prevé algún final del virus o cierta tranquilidad? Bueno, yo creo que la situación actual ya es muy diferente a la previa, ¿no? Es muy diferente a la previa porque aunque tenemos gran número de infecciones, lo que sí que ha bajado drásticamente es la gravedad y la mortalidad. Es decir, cuando decimos que las vacunas son eficaces, lo decimos por esto. La vacuna, como hemos dicho muchas veces, a veces no previene de la infección, ¿vale? Pero previene de la enfermedad grave y previene de la mortalidad. Y bueno, la clara diferencia, por ejemplo,
estaría en lo que vivimos en las residencias en la primera ola y lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Entonces, a pesar de tener esta nueva variante, a pesar de tener un número de infecciones, esta ola, si no estuviéramos vacunados, habría sido terrible, habría sido una ola terrible. Y sin embargo, bueno, está siendo una ola mala. Ahora estaba viendo noticias de último momento, pues sigue habiendo muchos ingresos en UCI, sigue habiendo fallecidos y esto no lo queremos nadie. Todavía no estamos en una situación ideal, pero la situación no tiene nada que ver con la situación de hace un año y unos meses. Claro, porque aunque haya 700 casos por 100.000 habitantes, que son números Uh-huh. terribles, lo que has dicho tú, debido a que la gravedad no es tan gravedad Uh-huh. como en meses anteriores, es lo que hace que no estén tan alarmados, ¿no? Claro, y luego ocurre otra cosa que hace muy diferente a esta ola, y es que esos infectados se dan sobre todo en gente joven, ¿no? Por tanto, tenemos a las personas vulnerables y a los mayores bastante protegidos o en un muy alto porcentaje protegidos, y por tanto se producen muchas infecciones, pero sobre todo es en gente joven que además tiene un menor riesgo de sufrir enfermedad grave, hospitalización o muerte. Pero esto no quiere decir que tengamos que relajarnos del todo. ¿Por qué? Porque si tenemos pocas infecciones, probablemente casi ningún joven ingresará, no llegarán a la UBI y probablemente ninguno morirá. Pero si tenemos muchísimas infecciones, aunque sea un porcentaje pequeño, pues tendremos un número de jóvenes que sí que ingresarán en UCI y que sí que fallecerán, ¿no? Y eso es lo que hay que intentar prevenir antes de que tengamos a todas esas personas vacunadas o aceptablemente inmunizadas. ¿Crees que se ha podido olvidar de tomar medidas aparte de solo esperar a que la vacunación solucione todo? Sí, sí, claro, no hemos tomado otras medidas, ¿no? Por ejemplo, yo, bueno, lo he dicho muchas veces siempre que he hablado, se han abierto la hostelería o se ha abierto la cultura o se ha abierto sin poner las medidas adecuadas para que esos eventos sean seguros. Bueno, pues por ponerte un ejemplo actual ahora, ¿no? Los niños han empezado a ir de campamento, pero no se han establecido unas medidas mínimas de seguridad, salvo que lleven mascarilla o para que esos campamentos sean absolutamente seguros. Tan fácil como realizar a todos esos niños un test previamente a entrar en el campamento, instruir a los monitores sobre lo que es verdaderamente importante, como podría ser, por ejemplo, la ventilación o ¿no? Bueno, pues el uso de mascarilla en los espacios cerrados, no tanto en los espacios abiertos, etcétera. Entonces, creo que ha faltado un poco ese trabajo a la hora de abrir y luego creo que han llegado un poco tarde, pero bueno, ya los tenemos aquí, gracias a Dios ya los tenemos a las farmacias, los test de autodiagnóstico. Yo creo que pienso, por ejemplo, en las Navidades y digo, habría sido muy diferente la ola de enero si todos los que se juntaron con no convivientes en diciembre y se hubieran realizado un test de autodiagnóstico, habrían salido miles de positivos que no habrían ido a aquella cena con su familia, ¿no? Entonces, seguramente habría sido muy distinta. Pues igual ahora en las reuniones, es decir, ahora lo que hay que hacer es mucha pedagogía de para qué sirven los test, cuándo tenemos que hacernos y cómo tenemos que actuar en función del resultado de ese test, ¿no? Para que la gente colabore en el control de esta pandemia. ¿Los test de autodiagnóstico cuánta fiabilidad tienen? Bueno, los test, lo que tenemos que tener metido en la cabeza del test de autodiagnóstico, el test de antígenos, es que tiene falsos negativos. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque yo de negativo, no me puedo fiar al 100% de que soy negativo, ¿vale? A partir de ahí, todo nuestro razonamiento saldrá muy fácil, ¿vale? Porque cuando el test es positivo, casi seguro que es positivo. Si yo tengo síntomas, ¿vale? Y me hago un test y doy positivo, casi seguro tengo COVID. Tengo que avisar a mi médico y autoaislarme, ¿eh? Y autoaislarme antes de irme al test. O sea, si tengo síntomas no me voy a la farmacia a comprar el test. Yo lo que digo es que los test hay que tenerlos al lado de las tiritas, es decir, Sí. en el botiquín de casa. Tengo síntomas, me autoaíslo, me realizo el test. Si soy positivo, tengo que avisar a mi médico, pero si soy negativo, tengo que avisar a mi médico, porque puede ser un falso negativo y tengo síntomas. Me tendrán que hacer una PCR, ¿vale? ¿Cuál es la otra utilidad del test? Cuando yo no tengo síntomas, ¿vale? Si yo no tengo síntomas y me doy un test y da positivo, puedo ser un asintomático, por tanto tengo que llamar a mi médico. Si es que yo voy a hacer una reunión, me voy a juntar con gente y me hago un test de antígeno y doy negativo, vale, seguramente no soy muy contagioso,
o sea, seguramente soy negativo, puedo acudir a esa reunión, pero como no me puedo fiar del todo, lo que tengo que hacer es seguir manteniendo las medidas que mantendría de la misma forma. Es decir, me puedo reunir con gente, pero mantengo la mascarilla si no estoy a la distancia adecuada, no voy a la reunión y me abrazo y me beso con los amigos que me encuentro, sino que mantengo las mismas medidas de distancia. Entonces, así entendidos, los test sí tienen utilidad. ¿Por qué? Porque vamos a hacer que cuando se reúna la gente, si alguno es muy contagioso, el test le va a dar positivo y no va a acudir a esa reunión. Sí, además estoy de acuerdo contigo y hilando un poco también, yéndonos a uno de los sectores más perjudicados, que es la hostelería y sobre todo el Ujú. turismo también. ¿Cómo crees que se está tomando las medidas en el sector del turismo? Bueno, yo creo que no se han implementado todas las medidas que se debía. Es decir, lo que no podemos hacer con la hostelería es que esté pagando el pato desde el principio sin haber implementado ninguna medida, ¿no? Tú imagínate la hostelería a la que se le dice que ahora abrimos, que ahora pues contratan gente, compran género, no sé qué, y que a los pocos días, como todo el mundo empieza a dar positivo, les volvemos a cerrar. Y al tiempo les volvemos a abrir. O sea, es mucho más, o sea, sería mucho mejor para ellos hacer una desescalada más lenta, pero absolutamente segura, por ejemplo, con un tema tan sencillo como la ventilación. Si a la hostelería se le hubiera explicado que el virus se transmite por el aire, ¿no? Y que son seguras las terrazas. Yo ayer mismo me iba a tomar algo a una terraza y me puse fuera. Yo siempre me pongo fuera pues, porque es ventilador. Y sin embargo, el camarero estaba obsesionado con limpiarme la mesa, la silla, no sé qué. Y dices, si a la hostelería se le explica que lo más importante es la ventilación, que no es tanto invertir en desinfección, que por supuesto hay que tener higiene como siempre ha habido que tenerla, ¿no? Pero pues probablemente habría sido más fácil, ¿no? Y el que no tiene una terraza, pues facilitarle que pueda tener unos filtros EPA o que pueda tener una ventilación natural con unas ventanas y unos medidores de CO2, ¿no? Entonces creo que ese trabajo no se ha hecho. Lo siguiente de la hostelería sería el control de las personas que entran. Es decir, es imposible, si nos vamos, por ejemplo, al caso del macrobrote de Mallorca, que esta gente joven que estuvo en un barco, luego en una fiesta, luego en un concierto, menos que saber con quién estuvo en contacto el positivo o los positivos, ¿no? Si tuviéramos efectivamente un código QR con el que sabemos en qué locales hemos estado, de qué hora a qué hora hemos estado y con quién hemos coincidido, el rastreo sería posible. Pero es que es imposible el rastreo humano con esta movilidad que estamos teniendo, ¿no? Sí. El poder entrar en un bar, en otro bar, es imposible hacer un rastreo por medio de personas, ¿no? Y esto no, esto yo creo que son los dos grandes problemas que no se han implementado en la hostelería, ¿no? El ayudarles a saber cómo se previene el virus y el ayudarles a controlar quién ha estado en mi local y con quién ha estado en ese momento. Estás hablando de los rastreos. ¿Crees que no se hacen bien por falta de medios o por no se gestiona bien? No ¿Qué se ha, crees? no se ha, no se ha trabajado el rastreo. Es decir, es imposible que, bueno, en las cifras que estamos ahora ya el rastreo es imposible. Es decir, con las incidencias acumuladas que tenemos ahora, el rastreo es imposible. Entonces, lo suyo habría sido donde en los países en los que ha servido el rastreo, en los que ha sido útil, ha sido cuando se ha utilizado la tecnología, ¿no? En la que de forma clara se podía saber quién había estado con quién a una determinada distancia durante un tiempo, porque si no es dificilísimo. Bueno, una persona que tiene una vida social aceptable, pues es muy sencillo. Pero claro, una persona que, pues imagínate una persona que trabaja de cara al público, ¿no? O que es que es verdaderamente imposible, ¿no? Sí. El saber con quién ha estado en contacto. Entonces, eh, el rastreo solo con personas sirve cuando hay muy poquitos casos, ¿no? En los que tenemos que contactar con pocas personas y que esas personas sí han tenido poco contacto. Y luego, bueno, pues está toda la historia, ¿no? Pues de que te den los nombres, que todo el mundo se acuerde de dónde ha estado, con quién ha estado, cuánto tiempo, te cuenten bien la historia. A mí me parece que el rastreo con humanos es dificilísimo, ¿no? De realizar bien. Y bueno, ya terminado, te voy a hacer un par de preguntas. Uno de mis hobbies es ser entrenador de fútbol. ¿Crees que se podrá en septiembre sin jugar al aire libre sin mascarilla? A ver, insisto, yo creo que jugar al aire libre sin mascarilla es seguro, ¿vale? Entonces, en el caso del fútbol, ¿qué pasa? A veces es un deporte un poco de contacto, ¿no? Y a veces probablemente
los críos no están guardando la distancia, pero es uno de los deportes que veo relativamente seguros siempre y cuando sepamos que en cuanto que los críos vengan hacia nosotros, pues tienen que tener su mascarilla cerca para que en cuanto que se juntan colocarse su mascarilla, por supuesto dentro de cualquier espacio cerrado, como pueda ser el vestuario, tienen que llevar su mascarilla, pero por ejemplo cualquier deporte al aire libre en el que se guarde aceptablemente la distancia, lo veo un deporte seguro. Claro, todas las actividades extraescolares se van a poder hacer al año que viene con muchísimos niños, pues, pues depende, ¿no? Entonces lo suyo sería analizar, que alguien pudiera informar, ¿no? Pues a los que lo hacéis, qué medidas son las que tengo que llevar, porque luego encima, vuelvo a repetir, se pone el empeño a veces en cosas, ¿no? Llegas a lo mejor a un local y te ponen unos guantes, unas calzas, te echan jabón de manos y de tal, pero no hay ventanas. Y dices, sí. No tiene sentido invertir en eso, ¿no? Entonces, pues unos niños que están jugando al fútbol, pues a lo mejor cuando se lanzan al campo pueden o a los niños a lo mejor si hacen actividades cada X tiempo se les puede hacer un test de antígenos, ¿no? O se puede controlar de alguna otra forma, ¿no? Y que puedan hacer su deporte realmente. Sí, espero a ver si en septiembre, con medidas y demás, sin mascarilla, a ver si pueden jugar, que nos han dejado practicar deporte de abril en adelante, pero ha sido complicado lo de las mascarillas. No, la hemos llevado todos, pero ha sido para respirar cuando llevas mucho tiempo haciendo ejercicio, pues es complicado un poco. Sí, es complicado, pero yo creo que jugando fuera, mi hija hace gimnasia rítmica y ha entrenado todo el año con mascarilla, claro, y, bueno, ya está federada y demás. Y la verdad es que lo han hecho muy bien, ¿eh? La verdad es que los críos han sido un ejemplo de, bueno, de cumplir normas, de hacer las cosas bien. Y fíjate otra cosa que yo digo de esta ola, ¿no? Qué bien se ha hecho en los colegios y en los institutos si durante todo este año no hemos tenido ese problema. Lo hemos tenido después. Lo hemos tenido después porque se han ido de viaje, se han juntado, han estado durmiendo y no han guardado ellos mismos han dicho que no han utilizado la mascarilla, pero hemos tenido un curso completo en el que no hemos tenido este problema y por tanto qué bien lo han hecho los profesores y qué bien lo han hecho los niños mientras han estado controlados, ¿no? Sí. Y bueno, la última pregunta que te voy a hacer es, en Zamora los que somos del 92 esta semana nos vacunan. Los efectos secundarios, ¿cómo los valores? Yo creo que son pocos, vamos, que son muy bajos. Yo, en este sentido, siempre me fío de la EMA, que es la que tiene todos los datos de los efectos secundarios que se han producido. Y la EMA sigue diciendo que las 4 vacunas que tenemos aprobadas en Europa, el beneficio supera el riesgo. O sea, que es mucho mejor ponerte la vacuna que no ponértela. Por tanto, a día de hoy lo que sabemos es que las vacunas siguen siendo eficaces y que desde luego, por supuesto, se van a producir efectos secundarios. Lo que no podemos hacer es un titular cada vez que se produce un evento adverso, porque también se producen bueno, pues problemas y fallecimientos por COVID mucho más frecuentes, pero claro, no hacemos un titular de eso, ¿no? Bueno, Olga, pues no sé si quieres añadir algo más, si no, por mi parte he acabado. Agradecerte que hayas compartido tu tiempo y muchísimas gracias. Nada, muchas gracias a ti por contar conmigo. Bueno, pues un abrazo enorme y nos vemos. Un abrazo. Adiós. Hasta luego. Adiós.